En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios, continuamos con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la vida de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en preparación para conmemorar el año 75 de su muerte. Hemos venido meditando el volumen 1, donde Luisa va plasmando, escribiendo todo lo que el Señor fue haciendo en ella y a través de ella durante los primeros años de su vida. Esto nos da un panorama de quién es Luisa, esta alma santa que Dios escogió para darnos a conocer el reino de su santísima voluntad, y para a través de ella invitarnos, llamarnos
para que volvamos al orden, a la finalidad, al puesto para el cual fuimos creados por Dios. El título que vamos a meditar hoy es el siguiente: Luisa, con la gracia de Dios, se doblega a los sufrimientos y contradicciones que recibe de parte de los sacerdotes. Jesús, sirviéndose de una epidemia de cólera, hace que su condición de víctima sea conocida públicamente. Escribe Luisa: «Oh, qué mala he sido, y lo soy aún. Pues cuando se me tacha de caprichosa o desobediente, aunque sea injustamente, todavía lo resiento mucho. Si yo quisiera saber la razón por la que, aún no queriéndolo, siento siempre este resentimiento en mí, la encontraría ciertamente en la causa eficiente de ser todavía muy poco semejante en mis pensamientos y en mi manera de obrar a mi siempre amable Jesús». Es tal el deseo, la claridad de Luisa de querer ser semejante a Jesús, que se da cuenta que todavía no, y a eso le atribuye la razón de todo lo que le pasa, de sentimientos que ella ve claramente que no son los sentimientos de Jesús, como este resentimiento. Un resentimiento por lo demás natural, en cuanto que la guerra que le hicieron los sacerdotes fue tan tremenda que no es para menos. Y sin embargo, Luisa se da cuenta que no debiera ser así, de parte de ella. Dice: Él, Jesús, que durante toda su vida fue verdaderamente el blanco de toda clase de contradicciones, jamás tuvo el más mínimo resentimiento, más aún, siempre imperturbable, tuvo que soportar con la máxima calma y siempre en paz insultos sobre insultos, ultrajes sobre ultrajes, y todo esto innumerablemente y durante toda su vida. Y yo, en cambio, hasta vergüenza me da decirlo. ¿Quién sabe cuántas veces he llorado amargamente y me he lamentado con mi dulcísimo Jesús, llegando a resentirme con Él y a ponerle resistencia hasta donde me era posible, para que no me sometiera a sus durísimas penas y sufrimientos, para no ser tachada con toda injusticia de caprichosa y desobediente? Entonces, miren bien, es importante que entendamos esto, porque a veces leemos y escuchamos las cosas muy por encima, pero las estamos leyendo desde nuestro punto de vista. Luisa no se resiente por los sufrimientos. Ya ha ido aprendiendo a sufrir, a desear el sufrimiento, a entenderlo. Lo que le cuesta demasiado trabajo es que los demás se enteren. Y que sea tachada de caprichosa, de desobediente. Había ahí algo de orgullo.
un misterio. Ya ofrecía sus sufrimientos, ya estaba dispuesta a sufrir cualquier cosa. Sin embargo, todavía ese poco o mucho orgullo que le quedaba, todavía no se terminaba. Continúa. Pero cuánto ha sido bueno el Señor conmigo, pobre miserable, que a pesar de haberle hecho resistencia, fingiendo él primero que no me escuchaba y sin decirme nada, se alejaba, pero solo por poco tiempo, porque inmediatamente después al improviso venía y me sorprendía en medio de mi desolación causada por su lejanía, y mientras que con sus mimos y caricias me inducía a cumplir su santo querer, me hacía caer nuevamente entre los brazos de los sufrimientos mortales que directamente me comunicaba mi amable Jesús. Y cuando volvía el confesor a hacerme volver en mí, él con tono severo me decía: no quiero que vuelvas a caer en este estado. Jesús, viendo esa como resistencia de Luisa, que no era por otra razón sino porque el sacerdote debía ir a sacarla de aquel estado, se aleja un poco, pero luego vuelve, porque en el fondo ya ha visto que en Luisa está la disposición. Interesante que una pena más dura para Luisa fue el que otros se enteraran de lo que ella vivía. Más sufría a veces por eso que no por las penas, los padecimientos que Jesús le participaba. Vemos también, notemos, cómo ya Luisa cae en este estado de sufrimiento que es un estado en el que pierde los sentidos y que para volver en sí se hace necesaria la venida del sacerdote para sacarla de aquel estado. No amplío esto porque todo esto ya lo hemos venido diciendo. Y Luisa sigue: yo de ningún modo resentida le decía: Padre mío. Le decía al confesor: Padre mío, no está en mi poder caer o no caer en este estado de adormecimiento mortal. Es verdad que soy caprichosa, desobediente y buena para nada. Ay, hermanos, cuántas veces cuando nos acercamos a algún sacerdote nos presentamos como buenos. Cuántas confesiones yo oigo y que a veces lo único que dicen es lo bueno que son. Padre, yo he hecho, yo hago, yo voy, yo rezo, yo les digo, y todavía nos hace falta ver. Imagínense si Luisa dice esto: caprichosa, desobediente y buena para nada. ¿Cuándo será que comprendamos lo que realmente somos? Y sigue Luisa: pero le estoy diciendo la verdad, pues lo que más duramente me hace sufrir es el no poder obedecer. Fíjense, lo que más le hacía sufrir era no poder obedecer, porque el confesor le decía: no quiero que vuelvas a caer en este estado. Y Luisa quería obedecer, pero Jesús intervenía. Y con toda razón, Padre mío, yo siento este dolor porque me veo privada de aquella virtud que fue la joya más resplandeciente y preciosa de mi Jesús.
sin la cual jamás podré complacerlo. La joya de la obediencia, sin la cual jamás podré complacerlo. Ya entiende muy bien las cosas. Claro que uno va leyendo todo esto que escribió Luisa y todavía apenas estamos en menos de la mitad del primer tomo y es increíble, la sabiduría que encierra todo esto es tremenda. Y también qué lejos está de lo que hoy se enseña, de lo que hoy se quiere vivir. Qué lejos. Oh, cuánto lo siento y qué dolor es para mí constatar que todavía soy tan poco semejante a Jesús. ¿Cuál es el bien que se puede obrar y realizar un alma desobediente? Con estas palabras que me salían desde el fondo del corazón, en donde sentía a mi amadísimo Jesús palpitante de amor, el confesor me dejaba, pero no sin decirme alguna palabra para animarme, yéndose más contento que las demás veces que había venido. No obstante las palabras de ánimo que me acababa de decir, yo de mala gana opinaba que si el Señor no me aseguraba que Él mismo me iba a liberar de dicho estado, sin ser necesaria la intervención del confesor, aunque aceptara sobre mí sus penas y sufrimientos en reparación de los tantos pecados con los que la mayor parte de los hombres ofenden a Dios continuamente, estaba yo dispuesta a ponerle toda clase de resistencia para obtener lo que yo me proponía. ¿Qué es lo que se proponía? Recuerden, ella se proponía que Jesús no la obligara a tener la necesidad del sacerdote para salir de ese estado. Pero si la criatura propone de un modo, Dios, en su sabiduría inescrutable, hace en modo tal que se realice todo lo que ha dispuesto sobre el alma. Sí, aquí hay una cosa. Si el alma no solo se resiste, sino que se rebela y se pone a ofender a Dios gravemente, si obligamos a Dios, a Jesús, a no poder continuar como Él quisiera sus designios de amor, Jesús no desistirá de hacer lo que sea para salvarnos. Y siempre su voluntad será la de salvarnos y santificarnos, llevarnos al más alto grado de unión con Él. Pero cuando encuentra rebelión, hará lo que sea al menos para salvarnos. Y ahí entonces nosotros debemos honestamente mirar cuánta resistencia o cuántas veces raya en la rebelión con Dios nuestro vivir, nuestro actuar. Muchas veces rebelión porque es que Dios no hace como yo quisiera. No me explica, etc.
Fue entonces que nuestro Señor en aquel tiempo hizo que una epidemia de cólera comenzara día a día a enfurecerse cada vez más. Este episodio me parece muy interesante porque es muy semejante al que estamos viviendo hoy. Esta epidemia de COVID. Claro que no quieren llamarla epidemia, pero eso es una epidemia. Como ha habido en el pasado tantas epidemias, muchísimo más graves y serias que la actual, en la que verdaderamente morían a veces la mitad de una población, y que, qué dolor decirlo, llegado un momento, el mismo obispo, los sacerdotes, todos iban y hacían una procesión con el Santísimo, con alguno de los santos protectores, unas rogativas como les llamaban, suplicando a Dios que detuviese la epidemia. En algunas de estas procesiones, mientras iba el pueblo caminando, caían muertos algunos por la misma epidemia, y finalmente al terminar la procesión cesaba la epidemia. Me da una tristeza enorme ver que hoy no se habla, sino incluso se llega al punto de cerrar las iglesias. Y que algún sacerdote valiente ha decidido dejar abiertas sus iglesias, es castigado, como diciendo que es quien está provocando el mayor daño. ¿Cómo será que uno escucha de tanta gente diciendo que las iglesias parecieran ser el lugar más peligroso del mundo, que los mercados y todo debe permanecer abierto, pero las iglesias no, porque ahí es donde más se contagia la gente? Ese es el demonio, hermanos. El demonio. Pero continuemos y veamos. Y dice Luisa, yo entonces un día más que nunca me puse fervorosamente a suplicarle al Señor que pusiera fin a este flagelo de la justa e inexorable ira de Dios, irritado a causa de los innumerables ultrajes que los hombres perversos cometen. Y mientras estaba pidiendo esto, mi amable Jesús se hizo ver y me dijo, está bien, te voy a complacer, con tal de que tú te quieras ofrecer víctima de reparación, sufriendo de buena gana todas las aflicciones y penas que le serán transmitidas a tu alma y a tu cuerpo. Todas las penas que Dios envía, el justo castigo que Dios le envía a tantos, se los da a un alma, y de este modo ya no se hace necesario castigar a los demás. Eso es lo que es. Un alma que ama como Jesús amó y que se ofrece a sufrir lo que los demás debieran sufrir. Por eso es que muchos, llegado a un cierto momento, se salvarán, porque Dios les mostrará que una extraña sufrió en su lugar por su salvación, pero más todavía que Jesucristo mismo sufrió en lugar nuestro por nuestra salvación. Que el Señor nos conceda llegar a comprender este misterio de amor,
llegar a vivirlo, a encarnarlo. Dice Luisa, yo entonces le respondí, Señor, si el mal sucediera solamente entre tú y yo, estaría dispuestísima a aceptar todo lo que quisieras hacer conmigo. De lo contrario, no puedo, pues tú sabes bien lo que piensan y cómo se comportan conmigo los sacerdotes. Ese es todo el punto para Luisa. Y creo que debió haber sido eso un terrible martirio, porque era tachada por rebelde, por caprichosa, como si solo quisiera llamar la atención, como si se creyera santa. Durísimo. Jesús entonces, sumamente benigno, me dijo, hija mía, que esto es bellísimo. Si yo hubiera querido dar mi opinión sobre lo que los hombres estaban por hacer con mi humanidad, ciertamente no habría podido realizar la obra de la redención del género humano. En cambio, yo no tuve otra intención, ¿oyeron? No tuve otra intención que su salvación eterna. Fue el gran amor que me devoraba, que me hizo hacer el sacrificio de todo y de todos. Esto debiéramos tenerlo bien grabado. Y ver qué tanto es, qué tanto hemos adoptado, qué tanto es nuestro sentir. Y cuánto nos hace falta para trabajar en este punto. Y esas mismas penas y sufrimientos, los mismos dolores y disgustos que injustamente las criaturas me daban, pensando y obrando contra mí, yo se lo ofrecía todo a mi eterno Padre por su salvación eterna. ¿Te has olvidado que yo quiero que imites mi vida? Debes saber que para imitarme en todo lo que hice durante 33 años, no solamente debes someterte a mis penas, a las contradicciones, padecimientos, dolores y sufrimientos mortales, sino que también debes sufrirlos del mismo modo que yo los soporté. No solo es ir llevando esa cruz, esas penas que Dios nos envía día a día, sino es sufrirlo del mismo modo en que Jesús lo sufrió. A este grado quiero que tú imites mi vida. Si quieres, ¿oyeron? Si quieres. De lo contrario, el imitarme a tu gusto no me complace ni me complacería jamás todo lo que pudieras hacer. Si no estamos en ese camino de querer imitar, pensar como Jesús, repito, si no queremos, si no estamos en ese camino de imitar a Jesús, nada de lo que hagamos complacerá a Jesús. Porque es más para complacernos a nosotros mismos, para sentirnos bien, hasta para sentirnos santos. Y por eso todo esto de la divina voluntad es tan serio, porque hay muchos que mucha divina voluntad, pero es solo para sentirse que conocen la divina voluntad y sí, pero no están queriendo imitar a Jesús verdaderamente. Añade, el acto más bello, repito, el acto más bello y que más puede agradarme es el que incondicionalmente hace el alma en cuanto se somete de modo tal que en todo su obrar ya no tiene voluntad propia, ya no quiere. Es que yo lo que quisiera, Jesús, yo nada más te pido una cosita, Jesús, y tal vez incluso queramos algo bueno. Como en el caso de Luisa,
Ella quería que nadie supiera nada, eso era algo muy bueno, pero Jesús quería que sí se terminaran enterando. Sino que en todo y para todo depende de mi voluntad. Por lo tanto, procura realizar, escuchen bien, procura realizar este acto heroico de morir a tu voluntad y de vivir siempre en mi voluntad. Desde el principio Jesús la está llevando a ese punto, a morir a su voluntad para vivir solo de la voluntad de Dios. Para que así yo pueda hallar en ti todas mis mayores complacencias. Por ahora, quiero que te transformes en víctima de amor, de reparación y de expiación, por las personas mismas que no solo te son contrarias, sino que te procuran tanta molestia, teniendo en cuenta que son mis hijos y que los he redimido con mi misma sangre. Y si tú verdaderamente sintieras amor, deberías someterte también a darlo todo por su salvación. Al escuchar este modo tan justo de hablar de Jesús, ¿podía yo ponerle resistencia? Por eso acepté el estado de víctima para el que me quería. De hecho, fui sorprendida por la tarde por ese estado de sufrimientos que Jesús me comunicó y en el que permanecí por 3 largos días, sin poder volver en mí. Y cuando volví en mí, ya no se oyó hablar de la cólera, excepto por algunos exaltados, los cuales tuvieron que pagarle su contribución a la muerte. Pero la mayor parte de los ciudadanos fueron tocados por este flagelo de Dios, tanto que el confesor, cuando vino para hacer que volviera en mí, bromeando me dijo, esto es muy interesante, en días pasados estuvo entre nosotros un grande misionero, que hizo mucho bien con su ministerio de la predicación. De hecho, hemos llegado a ver postrados ante nuestros pies algunas caras que tal vez jamás en su vida se habían dignado ni siquiera pasar frente a una iglesia, habiéndose mostrado siempre reacios a cualquier clase de sentimiento religioso. Mientras que al escuchar la llamada de este excelente predicador, se han rendido a la gracia, por lo que han producido frutos de vida eterna. Y yo le pregunté, ¿en dónde es que predicaba? Y me dijo, no solamente en todas las iglesias, sino también fuera de ellas, es decir, en las plazas, en los centros sociales, en los almacenes, en las casas, en fin. Por todos lados se oyó su potente palabra, y con una tal unción de la gracia que muchos se han puesto a hacer penitencia. Y yo, ¿cómo se llama? Y él respondió, tiene un bonito nombre, se hace llamar por todos Don Coleto, flagelo de Dios, dando a entender que se trataba de la cólera. ¿Oyeron? Tantas veces aquellos castigos que manda Dios resultan ser el último remedio que Dios se sirve de él para salvar almas. Pero en estos tiempos tan tristes, el hombre se niega, no quiere doblegarse, no quiere echar rodilla. Y qué dolor me va a dar decirlo, pero dentro de la iglesia misma no se habla de confesión, de salvación. Por lo cual, todos los que me escuchan debiéramos de todo corazón orar, en verdad,
disponernos con toda seriedad a vivir esto que Dios nos está enseñando para pedir por la salvación de las almas y por la venida del reino de Dios. Pasamos a otro capítulo que tiene el título así: Cambio de confesor. La primera obediencia que el nuevo confesor le dio fue que sólo bajo su expresa autorización podía someterse al estado de víctima. El confesor que tenía hasta este momento Luisa era un religioso. Y de pronto fue llamado por sus superiores para irse a vivir a un convento. De manera que tuvo Luisa que ponerse en manos de otro confesor. El problema, como dice ella, es que la mayoría de los sacerdotes que ya conocían todo lo que estaba sucediendo con Luisa, no querían saber nada de ella. La habían hecho sufrir demasiado. Hasta que encontró aquel confesor que era religioso y pudo entonces ayudarla. Al irse este sacerdote, Luisa se siente de nuevo desamparada. Porque aquel sacerdote, el religioso, se prestaba a ir hasta su casa para sacarla de aquel estado, que se constituía en un gran sacrificio para el sacerdote. Pero había entendido. Dios le había dado una gracia especial para comprender. No hacía a los demás sacerdotes que no se dispusieron para recibir esa gracia. Qué triste decirlo, pero ahora ya estarán viendo el gran desperdicio, el haber perdido la oportunidad de haber estado tan cerca de esta alma de una santidad extraordinaria. Probablemente en el purgatorio será su dolor más grande. Luisa está toda confundida porque sea como sea, con este sacerdote había podido ella seguir adelante. Sentía un cierto ánimo, una ayuda, un apoyo. Entonces Jesús le dice: hija mía, no quieras afligirte por esto. Siendo yo el dueño de todos los corazones, puedo moverlos y removerlos conforme a mí me plazca y parezca. Si él como confesor te ha hecho bien, no ha sido más que uno de mis conductos que todo lo recibía de mí, y a ti te daba conforme yo disponía. Y así haré con los demás, es decir, les daré la disposición para que quieran venir a ti, y les daré todas las gracias necesarias. Así que, ¿por qué temes, hija mía? Y fíjense bien. De nuevo otra enseñanza tremenda, bellísima. ¿Cuántas veces debo repetirte? Fíjense lo que le dice a Luisa, ¿qué será con nosotros? ¿Cuántas veces debo repetirte que mientras sigas teniendo ojos para ver lo que sucede a diestra y a siniestra, fijando tu mirada en una cosa y luego en otra, no podrás caminar bien y velozmente por el camino del cielo?
Si no fijas tu mirada solo en mí, caminarás siempre cojeando. No podrás dar cumplimiento al influjo de la gracia. Por eso quiero que te comportes con santa indiferencia ante las cosas que te rodean, pero siempre con la intención de complacerme. Santa indiferencia. ¿Qué es esto? Es que no importa una cosa u otra, lo que tú quieras, Dios mío, con tal de complacerte, haciendo todo lo que yo quiero que hagas. De lo contrario, no podrás tener sobre los demás la preferencia de tu estado de víctima. Al escuchar estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que no hice caso al hecho de que el confesor se alejara. De inmediato, la disposición, la docilidad de Luisa a la gracia. Comprende esto y ya, ahí mismo, dice, listo, ok, que así sea. Y dice, entonces Dios me inspiró, que me pusiera bajo la dirección de quien me confesaba cuando yo era niña. Y jamás me he arrepentido de haberlo escogido. Es más, con frecuencia he exclamado, bendito seas por siempre, Señor, por haberme confundido, pues te has servido de lo que parecía contrario y casi como que le debía haber causado daño a mi alma, y sin embargo, considerándolo bien, todo ha resultado un hecho maravilloso para tu mayor gloria y para bien de mi alma. Es decir, Luisa pensó en aquel momento que el alejar a aquel sacerdote le iba a hacer un gran daño a su alma, y sin embargo se da cuenta que no. Pero a veces en el momento uno no se da cuenta. No se da cuenta. Sucedió esto terrible y en el momento nos parece así que nos va a hacer mucho daño. Sin embargo, no es así. Debemos tener siempre la mirada puesta en Dios. Si Dios así lo quiso, para algo bueno será. Entonces le sucede con este nuevo confesor, que recordemos era con quien ella se confesaba cuando era niña. Ya aquí Luisa ya tiene como unos 20 años, ya no es una niña, que empieza a abrirle su corazón. Lo que, dice ella, no había podido hacer con el confesor anterior, el religioso. Dice Luisa, poco a poco me armé de valor para abrirle todo mi interior, haciéndole leer como en un libro, hoja por hoja, es más, palabra por palabra, todas las gracias que el Señor me había concedido. A mayor razón que mi buen Jesús muchas veces se imponía, obligándome a manifestar todo lo que Él me decía y lo que me sucedía. Empieza una nueva etapa en la vida de Luisa, en la que empieza a decirle todo, hasta palabra por palabra, todo lo que ella vive entre Jesús y ella. Y en ocasiones este confesor llega a darle la obediencia. Dice Luisa, algunas veces me preguntaba en dónde me sucedía ese adormecimiento mío, cuál era la causa, qué efectos producía, y a veces, viéndome reacia, me lo mandaba en nombre de la obediencia, poniendo ante mí el temor de la posibilidad de estar viviendo en la más diabólica ilusión.
mientras que diciendo todo, decía él, los dos estaremos más seguros y más tranquilos, puesto que el Señor jamás permite que uno de sus ministros, que quiera obrar rectamente en busca de la verdad, ¿oyeron? Pilas. Porque hay ministros que no están en busca de la verdad, que se alejan más bien diametralmente de la verdad. Por eso también es importante que conozcamos la verdad. El Señor jamás permite que uno de sus ministros que quiera obrar rectamente en busca de la verdad se pueda engañar cuando el alma es obediente. A veces Dios permite que el sacerdote esté un poco engañado porque el alma es desobediente, necia, soberbia. Ay Dios, cuánto debemos estar atentos a esa obediencia. Y es obedecer como Dios quiere y no a mi gusto. Es por eso que también en estos tiempos la vida religiosa es un verdadero desastre, porque nadie quiere obedecer. En primer lugar a Dios, pero también a lo normal de la vida religiosa. Dice Luisa, con insistente e incansable cuidado, el confesor investigaba si me encontraba o no resignada a la voluntad de Dios, soportando la cruz que el Señor me había dado, y sufría mucho cuando veía que no la soportaba con toda paciencia. El sacerdote estaba preocupadísimo, atentísimo a mirar que el alma sufriera lo que fuera con toda paciencia, con toda resignación, porque se convertía esto en un signo de si todo esto iba bien o no iba por buen camino. Tenemos aquí un punto en el que nosotros debemos mirar cómo vamos. Finalmente dice en este capítulo, mientras que el nuevo confesor que tomó mi dirección apenas supo por mí que el Señor, cuando se hacía ver por mí y me preguntaba si yo quería someterme al estado de víctima, antes de cualquier otra cosa me mandó decirle a Jesús, antes de aceptar dicho estado de sufrimiento, Señor, no puedo ni debo aceptar el sufrimiento que quieres participarme si antes no tengo permiso del confesor. Si quieres, ve primero con él y pídele que me dé permiso para que no se vaya a resentir conmigo. Empieza aquí Luisa a estar más dependiente del sacerdote. De la autoridad. A tal punto que sus penas, su estado de víctima, dependería de aquí en adelante de la autorización, de la obediencia que se le diera. Como iremos también viendo más adelante. Vamos a detenernos aquí, a darle gracias a Dios y pues a pedirle al Señor que todo esto, como dice
el evangelista San Lucas de la Virgen María, conservemos todas estas cosas meditándolas en el corazón. Debemos vivir en función de la santísima voluntad de Dios, que cada vez más estemos centrados, enfocados en la santísima voluntad de Dios. Pidámosle esta gracia a nuestra dulcísima Madre, a San José y a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. Testamento espiritual de Luisa. Ahora muero más contenta, porque la divina voluntad me ha consolado en abundancia. Veo ahora un largo, bello y amplio camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Es el camino que ahora debo recorrer, es el camino que la divina voluntad ha preparado para mí. Es el camino de mi triunfo, es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es el camino que reservaré para ustedes y para todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos por intercesión de María Santísima descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.